por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí en este Beyond Summit, hacer que esto sea realidad. Hoy tengo el placer de estar en este escenario y hablar de lo que hemos hecho desde Muyu. Muyu, lo primero es que creemos que la educación es realmente el techo del desarrollo de los países y entendemos la educación como lo que es, algo que va más allá de solo el sistema escolar. Pero el sistema escolar es un punto indispensable de este gran sistema que es la educación. Y ahí hay un personaje que es clave, los docentes. Yo tengo una teoría y puede que en algunos años esté equivocado. Creo que no, y creo que está bastante respaldada, pero nunca vamos a poder reemplazar a los docentes. Seguramente la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo. Hoy hay escuelas donde los estudiantes se forman con tutores de inteligencia artificial y esto acelera mucho su aprendizaje, pero finalmente están los docentes, están esos guías, están esos amigos y esas personas. Yo no sé si ustedes habrían venido a este evento, a este Beyond Summit, si les habría llegado una invitación de que iban a haber ponencias de inteligencias artificiales. Me imagino que no, y espero que no lleguemos a ese día. Ustedes vinieron a ver y escuchar a personas que han hecho cosas. Y mucho de lo que hemos conversado ha sido volver a la centralidad del ser humano. Por lo tanto, el docente no va a ser reemplazado. Tengo otra teoría, que es que la inteligencia artificial que no mejora al ser humano es más artificial que inteligencia. Hoy las inteligencias artificiales pueden realmente ayudarnos y pueden automatizar muchas cosas y nos pueden entregar tiempo. La pregunta es ¿tiempo para qué? En Muyo nos hicimos esa pregunta cuando íbamos a empezar a desarrollar con inteligencia artificial soluciones. Y sabemos que hay muchas soluciones que pueden planificar una clase, hacer tickets de salida para los docentes, liberar el trabajo administrativo, y nos parecía importantísimo y nos parecía fundamental, pero nos quedaba la duda, ¿y cómo mejoramos a la persona y al ser humano usando inteligencia artificial? Y tomamos la decisión de que no íbamos a hacer desarrollos que no mejoren a la persona y que no aceleren las capacidades y competencias de esa persona. Y así es como nació Muyo. Ahí hay una foto mía de bebé, recién nacido. Y al lado hay una foto de un bebé humano también. Esta imagen me gusta mucho porque cuando uno ve esto ve la diferencia. Si yo a ese bebé lo dejo en la naturaleza, no sobrevive mucho tiempo. Pero los animales nacen en la naturaleza y bueno, a la intemperie y sobreviven y van. Y hay una gran diferencia que nos distingue de los animales. Es que somos seres indeterminados, somos imperfectos. Los seres humanos somos, por naturaleza, imperfectos y indeterminados. Mientras que los animales son perfectamente animales. Nunca alguien ha visto como, mira, esa vaca no está siendo perfectamente vaca, está ahí pastando la vaca y es perfectamente vaca. Y si yo estoy comiendo una hamburguesa y un perro se sube y come mi hamburguesa, no le voy a decir, oye, por favor, perro, respeta, conversémoslo antes de que está siendo perfectamente perro. El día que un ser humano se tira a mi mesa y empieza a comer mi hamburguesa, me voy a preocupar. Porque somos seres que estamos indeterminados y tenemos y estamos llamados a perfeccionarnos. Y esa es la clave. Por eso los animales tienen una garra determinada para rasgar. Por ejemplo, pensemos en este oso que estamos viendo, en un león, tiene garras y están determinadas para algo, para rasgar carne, para protegerse. Nosotros no, tenemos mano. Y Aristóteles llamaba la mano herramienta de herramientas. La mano es bastante inútil por sí sola, pero a mí me encanta y de repente si me ven algún día en la calle viendo los edificios así, porque lo hacía, y regresaba en mis manos y veía los edificios y decía, esto es increíble. ¿Cómo logramos hacer esa infraestructura gigante con estas manos débiles? Bueno, porque tenemos dos cosas que nos distinguen, ¿no? Inteligencia y voluntad como mínimo, pero además vivimos en sociedad y estamos llamados a perfeccionarnos cada día. Y esa es la clave y la gracia del ser humano. Somos imperfectos. ¿Qué hacen esas personas para volverse buenas en sus áreas? Esas personas que uno ve y dice realmente cómo lograron hacer deporte o cocina y lo hacen además ver muy fácil. Una Linda Caicedo, delantera del Real Madrid. Yo soy hincha del Barcelona, pero admiro mucho a Linda Caicedo
por cómo juega y lo hace ver tan fácil. O ajedrecistas de clase mundial haciendo unas jugadas que uno dice, yo no creo que podría hacer eso. O esa persona que rompe récord Guinness de manera impensada. O un chef que llega del Perú y con los mismos ingredientes que yo haría un plato muy feo hace una cosa maravillosa y que parece magia. Y la neurociencia nos ha dado una respuesta. Estas personas lo que hacen es que practican con foco y reciben feedback constante. Practican con foco y reciben feedback constante. ¿Qué es lo que sucede cuando practicamos con foco y recibimos feedback constante? Sucede un proceso mágico que se llama el proceso de mielinización. Se genera una mielina alrededor de los axomas y hace que no haya fuga de energía. Esto es exactamente lo mismo que hacemos cuando recubrimos un cable de cobre, que es un gran conductor de caucho, para que no haya fuga de energía. Es exactamente lo mismo. Y mal lo llamamos memoria muscular. Y esas personas que acabamos de ver en las fotografías, que hacen que todo salga, parece que es muy fácil, no es muy fácil, es altamente complejo lo que están haciendo. Lo que pasa es que lo han hecho tantas veces que parece fácil. Y por eso una Carol Dweck, cuando uno dice no me sale, te va a decir yet. No te sale todavía, no sale yet. Pero si tú practicas y sigues y pones foco, maravilloso. Pero hay un elemento más importante, o tan importante como la práctica, es el feedback constante. Porque un hábito repetitivo bueno le llamamos virtud, un hábito repetitivo malo le llamamos vicio. Y muchas veces, quienes han hecho alguna vez algún deporte como tenis, si no corregimos la muñeca, si no corregimos, como si yo, en fin, si no corrigen a aquellos deportistas que juegan tenis, puede que su saque de hacerlo muchas veces mal quede asentado mal. Por lo tanto, no es solo práctica sin foco, es práctica con foco, con intención y feedback constante. Yo en mi tiempo libre soy cirujano. No sé por qué se ríen. Iba a ofrecerles hacer una operación si alguien quiere sin costo, pero ya que se rieron no lo voy a hacer. Nunca he operado, pero me leí todos los libros que hay de medicina, eso sí. Y vi unos muy buenos tutoriales también en redes sociales, así que estoy listo. Bueno, esto que genera muchas risas y en una audiencia como ustedes, porque en verdad es irrisorio, es lo que nos ha pasado y con lo que nos hemos conformado en educación. Y esto nos tiene que llenar de indignación, porque a los docentes, que no es su culpa, les hemos ofrecido una formación teórica. Estamos 5 años en una sala de clase escuchando teoría. Y están las prácticas docentes, por supuesto, pero es mínimo. Si yo voy a ser docente, debería todas las semanas estar ejecutando. Todas las semanas tener un foco para practicar. Todas. Porque después voy a ir a la sala de clase y en esa sala de clase voy a tener que ejecutar en tiempo real. Y si no lo he hecho, es muy complejo. No todos quienes están aquí son docentes. Muchos de ustedes vienen del mundo público, del mundo privado. Y a propósito queremos y hemos querido hablar con una audiencia distinta para hacer pensar la importancia de la labor docente. Si yo les diría a ustedes que mañana a las 8 de la mañana tienen que estar con 30 o 40 seres humanos, que unos van a llegar bien dormidos y otros mal dormidos, y cada uno va a tener su desafío distinto, durante 8 horas o 9 horas seguidas, ¿qué pensarían? Eso es lo que siente un docente todos los días, y hoy es una de las profesiones que ponemos menos foco y que están menos acompañados. ¿Cuál es el problema? Formación teórica. Se estima que menos del 2% de docentes hoy reciben feedback de sus clases, feedback de calidad, feedback constante. Y los directivos simplemente no tienen tiempo. Los estudios nos muestran que los directivos, que son altamente pedagógicos, es decir, que están en la sala de clase, son los que obtienen mejores resultados. Pero muchas veces el tiempo es un lujo que no nos podemos dar, porque en la mayoría de las escuelas, pensemos en Ecuador, donde la ruralidad es amplia, el 50%, el directivo está en la sala de clase, muchas veces tiene que abrir una puerta, cerrar la puerta, y yo, caricaturizando un poco, y hacer la sopa, y después preocuparse de la clase y recibir a los padres de familia. Entonces el directivo es una profesión que está muy sobrecargado de tareas, incluso en los establecimientos que tienen recursos. Por lo tanto, por ahí no podía ir la solución. Teníamos que entregar una solución dada, una solución hecha.
Si sabemos que la innovación con mayor impacto es apalancar y acelerar la calidad de nuestros docentes, y para apalancar la calidad de nuestros docentes debemos ayudarles a practicar y tener feedback, y los directivos no tienen tiempo, teníamos que apalancarnos de tecnología. Así es como distribuyen en América Latina los docentes, los directivos, su tiempo. 64% tareas administrativas, 22% tareas de relacionamiento público y 14% tareas que podrían ser consideradas pedagógicas. Dentro de ese 14% tenemos que meter el porcentaje de acompañamiento en el aula cuando alcanzamos a acompañar en el aula. Y esto, nuevamente, no es culpa de los directivos, es una tarea muy exigencia. Yo he sido subsecretario de Educación en Ecuador y viceministro de Educación en Ecuador, coordinador nacional de Mejora Educativa en Chile, estuve encargado del primer programa de recuperación de aprendizajes y les puedo decir que ninguno de esos cargos fueron tan desafiantes como ser directivo de escuela. La cantidad de variables que tienes que ver en simultáneo, yo puedo decir que los años en el Ministerio de Educación, estuve 2 años como viceministro y fue una década maravillosa para mí. Me preparé para eso habiendo antes siendo directivo y antes de eso siendo docente de aula. Realmente es muy, muy desafiante. Tuve el honor de ser docente de aula durante 6 años y después varios más como directivo, y realmente es una de las labores más desafiantes que puede haber. Por lo tanto, no podemos exigir a los directivos que solucionen esto, tenemos que llegar con una solución. Y ahí es cuando decimos que era muyu. Muyu quiere decir semilla en quichua. Buscamos una palabra simple y una solución simple. Las soluciones simples siempre requieren muchísimo trabajo y son altamente complejas. Lo que hicimos fue primero meter una metodología que veníamos desarrollando durante años en una aplicación móvil. La idea era bastante simple. ¿Cómo hacemos para que las técnicas que ya hemos venido aplicando con docentes puedan llegar a todos los rincones y a todos los oídos de nuestros docentes en América Latina? Esta aplicación móvil lo que hace es que permite que el docente grabe su clase, solo el audio, y hay razones para las cuales elegimos que solo fuera el audio. Primero, con un video uno suele actuar muy distinto, el video es muy difícil de procesar, muy pesado, y finalmente en las primeras pruebas nos dimos cuenta que el audio captaba entre el 80 y 90% en las clases de lo que podía haber captado el video y no generaba ninguna contradicción sobre posibles leyes de protección de datos. El audio no revela ninguna identidad. Por lo tanto, era una forma rápida de entrar. Los docentes grababan el audio y en tiempo real estaban obteniendo reportes sobre lo que pasaba en su clase. Pero esta no es una aplicación móvil que genera reportes de la clase. Sí los genera, pero ese es solo el punto de inicio para mostrar al docente la evidencia de lo que está pasando. El app tiene una primera función que es ser espejo. Ser espejo es reflejar lo que pasó sin juzgarte, lo que hace un buen coach. Y de hecho lo que hicimos fue clonar lo que ya hacían nuestros coaches humanos en la aplicación móvil. Lo segundo, entregar un reporte de retroalimentación. Ese reporte de retroalimentación lo que tenía que hacer era empezar por lo positivo, darme evidencia, pero terminaba en una técnica de mejora. Después de darme todas estas evidencias, tenía muchas ideas como docente, pero la evidencia muestra que hay que practicar pero con foco. Por lo tanto, terminamos entregando una técnica de mejora después de toda esta información que teníamos. Y las técnicas de mejora siempre se basaban en evidencia, por lo tanto hacen sentido a ese docente. No queda ahí la aplicación móvil, sino que después de eso tiene que acompañarme a practicar esta técnica de mejora, porque ya tengo el feedback, pero necesito practicar. Por lo tanto, lo que hicimos fue crear notificaciones push, y esas notificaciones push son tips para generar esa técnica de mejora. Tips donde el modelaje es muy importante, por lo tanto puedo ver videos de docentes haciéndolo, videos de personas expertas explicándome esa misma técnica de mejora. Y con eso habíamos conseguido lo más complejo, una técnica a la vez, práctica constante y feedback constante para los docentes. Esta app funciona como un B2B, por lo tanto lo contratan los colegios, lo contratan los gobiernos y podemos con eso llegar a los docentes. Los add-ons son muy ULAF, creamos una alternativa para aquellos docentes que querían tecnología y después también tener coaching de personas o un producto para decir yo también quiero personas capacitadas para hacerlo. De hecho, Muyu nace así originalmente, capacitando a personas.
Pero el problema es que si yo solo dependo de mis personas, es costoso, es caro y es demoroso, y suelen caer esos programas. La contingencia nos termina matando, porque uno como rector es un apaga incendios constante. Dice, ahora voy a planificar, ahora voy a hacer feedback, se dispone a ello y o se cayó alguien al frente de uno, o llegaron unos padres de familia sumamente enojados por algo que no dependía de mí, pero igual tengo que obviamente darles prioridad, o no hay luz, o no hay agua, o hay cosas que si yo no hago sé que nadie más los va a hacer, entonces tengo que estar. Y veo muchos directores también aquí en el público presente y todos hacen así. ¿Mm? Por lo tanto, no podía depender solo del tiempo de los directivos para acompañar, ni de directivos y otros docentes para acompañar, tenía que haber una herramienta tecnológica. Hoy, por lo tanto, tenemos un programa que combina lo mejor de la tecnología, lo mejor de las capacidades humanas para visitar. Y esto lo complementamos con profundización en Muyu Academy. Muyu Academy son lo que normalmente conocemos como las capacitaciones. Yo soy un gran crítico de las capacitaciones como las hemos conocido en el sistema escolar. Viene un experto, habla 2 horas y después procede a retirarse. Todos quedamos muy emocionados, pero después llego a la sala de clase y me encuentro nuevamente con mis 30 estudiantes. Y lo que dijo el experto no quedó en el hipocampo, porque activo esa zona del cerebro que me ayuda a sobrevivir, básicamente. Porque sé que se vienen 4 horas con un grupo de estudiantes. Por lo tanto, tenía que estar en la práctica, tenía que ser un proceso de mielinización, si no, no hay capacitación. Si no hay un proceso de mielinización y una práctica y lo estoy haciendo, no puedo considerarme capacitado. Y si no haces eso por mí, no puedes considerar que me estás capacitando. Por lo tanto, también aquí hay una invitación a un cambio de paradigma muy importante. No importa lo que tú enseñas, importa lo que ellos aprenden. Y eso que aplicamos hoy con los docentes, ellos empiezan a aplicarlo también con sus estudiantes. No importa lo que yo dije, importa si es que eso se aprendió o no. Y si no hay mielina, es muy difícil decir que hay ese aprendizaje para la vida. Además, obviamente, como esta es una solución para directivos, los directivos tenían que tener acceso a reportes. Este es un reporte real que sacamos hace unas semanas, donde entre un año y otro aumentó en 325% las observaciones y acompañamiento de aula gracias a Muyu. Ese es el impacto que podemos lograr. Pero además hay un impacto en la calidad educativa. Estos son gráficos reales de nuestro dashboard, donde solo en 3 meses de implementación de Muyu App observamos una multiplicación X3 de cuánto los estudiantes participaban y duplicamos el trabajo colaborativo. Hoy Muyu App está orgánicamente en 4 países, creció en Ecuador como un laboratorio, que es un excelente laboratorio para empezar EdTech, y este es un llamado también a quien quiera empezar en el mundo de EdTech, saber que en Ecuador tenemos algo que es magnífico, que es régimen sierra y régimen costa. Por lo tanto, en un año uno puede lanzar 2 veces el programa, porque empieza la sierra y después empieza la costa, y todos los aprendizajes y equivocaciones que hiciste en sierra, porque cuando uno empieza esto, mete muchísimo las patas, después ya los corregíamos en costa y nos volvíamos a equivocar en costa. Pero ya lo corregíamos del régimen sierra. Y así, ¿no? Lo que normalmente demoraba un año, en Ecuador te permite hacerlo muy rápido. Además, si es que alguien visita esta magnífica tierra, se va a dar cuenta que Quito, Guayaquil y Cuenca tienen muy poco que ver. Culturalmente, desde la geografía, por lo tanto es un excelente laboratorio para probar cualquier cosa. Probamos esto en Ecuador, todos nuestros aliados y clientes renovaron en un 100% para seguir trabajando con Muyu en el año 1, lo repitieron en el año 2 y hoy estamos entrando al año 3. Así que nos animamos a abrir Chile, donde estamos lanzando unos pilotos, un piloto de impacto de 2.500 docentes. Presentamos junto con Banco Mundial al Ministerio de Educación de Ecuador un pilotaje para 1.000 docentes de educación inicial y terminamos un piloto con éxito en una red de colegios de México. Adicionalmente, ya estamos trabajando con la unidad de gestión de San Román en Perú, Puno, donde un grupo ya de directivos vino a formarse con Muyu aquí y estamos trabajando cómo vamos a llegar con la Muyu App. Y esta es la gracia de la tecnología. Cuando uno ha probado puede automatizar y después masificar algo, pero primero había que probarlo. Por lo tanto, el crecimiento ha sido muy orgánico.
La mayoría del tiempo bootstrapeamos, es decir, empezamos con los recursos que generábamos con esos primeros aliados sin levantar inversión. Pero la educación no es una competencia, es una urgencia, por lo tanto nos animamos a levantar inversión y con eso estamos llegando mucho más rápido a impactar esos lugares que tenemos que llegar. Y no solo inversión de venture capital, sino también inversiones de revenue grants y hoy inversiones también de fondos filantrópicos. Hoy tenemos una herramienta poderosa que queremos hacer llegar a miles de docentes de manera muy rápida y de manera muy acelerada. Hemos tenido el 100% de retención de nuestros usuarios y hasta un X10 de feedback docente. Siempre terminamos con esta frase, es una frase que usamos para trabajar puertas adentro. En Muyo hemos generado una cultura de trabajo donde tenemos algunos principios. Uno, por ejemplo, es un family first, le llamamos. Daniel, que tengo que hacer algo, no expliques, es familia primero, porque tú tienes que estar muy bien para poder trabajar muy bien. Entonces, dedícate primero a tu familia y después a lo laboral. A nadie se le cae la corona, fue otro principio muy importante, porque en nuestro equipo tenemos exministros, autoridades, personas que vienen de dirigir empresas, por lo tanto, todos tenían que cambiar el papel higiénico del baño y todos tenían que dar charlas cuando había que hacerlo, por lo tanto a nadie se le cae la corona. Y así fuimos formando algunos principios internos. Yo creo que el que más nos representa es Muyo es tuyo. Muyo es tuyo lo usamos para todo. Daniel, ¿te parece que sea la aplicación de este? Muyo es tuyo. Daniel, tenemos una idea. ¿Te parece que podríamos hacer esta innovación pedagógica? Muyo es tuyo. Daniel, ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo harías tú? Muyo es tuyo. Entonces es una forma de trabajar que realmente ha generado que la innovación dentro de la cultura de Muyo sea muy, muy rápida. Cuando lo tratas y lo sientes como tuyo, esas ideas fluyen. Pero también es algo que usamos para afuera. Esto es un llamado y una invitación a saber que hoy tenemos claridad de cómo mejorar ese sistema educativo, impactando en ese sistema escolar, impactando en esa persona clave que muchas veces está sola en la sala de clases y que necesita que hagamos llegar este tipo de herramientas para que pueda tener feedback y practicar. Por lo tanto, hago un llamado desde este escenario global a quienes se sientan identificados con ser parte de esta solución con un Muyo es tuyo y los invito a cambiar y transformar la educación de América Latina una Muyo a la vez. Muchas gracias.